Bueno, cordial saludo. Mi nombre es John Giro Trujillo, pertenezco al CEA de Ibagué y voy a explicar la tarea de la fase 6. Entonces tenemos un requerimiento de un cliente el cual nos da, bueno, dice así: diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Un pasabajas de 300 Hz, un pasabandas 1 de 300 Hz a 3.3 kHz, un pasabandas 2 de 3.3 kHz a 9 kHz, un pasabandas 3 de 9 kHz a 3.3 kHz y un pasasaltas de 3 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará la señal de salida a parlantes los cuales tienen impedancias de 7 ohmios cada uno, ¿sí? Entonces, lo que se propone es un filtro pasabajas RL, ¿sí? Resistencia y bobina, se puede decir. Entonces, para poder hallar el valor de la bobina, porque no conocemos el valor de la bobina, entonces lo que hacemos es utilizar esta fórmula de frecuencia de corte. Ya conocemos los datos que conocemos de frecuencia de corte y impedancia. Reemplazamos y nos va a quedar la formulita de la siguiente forma, así de esta forma. Y eso nos va a dar una bobina de 3.71 milihenrios, ¿sí? Después hacemos la debida simulación, eh, hacemos la debida simulación en Multisim, ya sabiendo, pues ya colocamos el valor de la bobina porque fue la que hallamos, y ya con este valor ya podemos saber si la frecuencia de corte está bien. Teóricamente es de 300 Hz y acá nos da 297,48 Hz. Relativamente se puede decir que está bien la frecuencia de corte. Entonces ya empezamos a trabajar con los filtros pasabanda, con el filtro pasabanda 1, y la propuesta es trabajar con un filtro pasabanda RLC. Entonces conocemos los valores de la impedancia, el valor de la frecuencia 1 y el valor de la frecuencia 2. Lo primero que se hace es hallar el ancho de banda, que se conoce como BW. Entonces para hallarla decimos que tenemos que restar a la frecuencia 2, restar la frecuencia 1 y eso nos va a dar un ancho de banda de 3 kHz. Después lo que hacemos es hallar la frecuencia de resonancia. Para eso utilizamos esta fórmula que dice Fs es igual a F1 más BW sobre 2, que es la frecuencia 1 sobre el ancho de banda dividido en 2, y eso nos da una frecuencia resonante de 1,8 kHz. Ya después lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula de el ancho de banda de un circuito resonante, y lo que tenemos que hacer es, como conocemos BW, la impedancia, y entonces lo que tenemos que reemplazar es L, ¿sí? Y este lo mandamos acá a multiplicar y nos va a quedar la formulita de la siguiente forma. Reemplazamos los valores que conocemos en la fórmula y nos va a dar una bobina de 371,36 microhenrios. Ahora después lo que tenemos que hacer es hallar el valor del capacitor. Para eso utilizamos esta formulita, la ajustamos, bueno, porque conocemos la frecuencia resonante y vamos a hallar el capacitor, entonces reemplazamos, hacemos los despejes necesarios, cuadramos la fórmula y nos va a quedar la fórmula de la siguiente forma, así de esta forma. Ya colocamos los valores conocidos y nos va a dar un capacitor de 21,05 microfaradios. Entonces, después hallamos el factor de calidad, que el factor de calidad se halla de la siguiente forma. Estoy cogiendo acá, reemplazamos también, hacemos lo mismo porque conocemos BW, que es el ancho de banda, y la frecuencia resonante. Dividimos la frecuencia resonante en BW, que es el ancho de banda, y nos va a quedar así. Y nos va a dar un factor de calidad de 0,6. Entonces, ya nos vamos a Multisim, nos vamos a comprobar, comprobamos, nos dan estos valores. El valor de la frecuencia resonante, que nos da 1,8156, en el teórico nos había dado 1,8.
puede decir que está bien. Hallamos el factor de calidad, dividiendo esto, lo dividimos entre esto y nos va a dar 0,8 o 0,80. Reemplazamos los valores en la tabla y hallamos los errores relativos entre el valor teórico y el valor simulado. Entonces tenemos un filtro pasabandas 2, que también es un filtro pasabandas 2 RLC, que fue lo que se propuso, y conocemos los valores de la impedancia, la frecuencia 1 y la frecuencia 2, de 3.3 la frecuencia 1 y de frecuencia 2 de 9 kHz. Entonces primero hallamos el ancho de banda, igual que hicimos en el pasabandas 1. Hacemos tal cual lo mismo, nos da un ancho de banda de 5,7 kHz, una frecuencia resonante de 6,15 kHz, una bobina de 195,45 microhenrios. Después hallamos el valor del capacitor utilizando la misma fórmula que se utilizó en el pasabandas 1, y nos da un capacitor de 3,42 microfaradios y un factor de calidad de 1,07. Entonces también acá reemplazamos los datos, hallamos el valor relativo, el error relativo, y ya después nos vamos a multisim y verificamos la frecuencia 1 y la frecuencia 2 y la frecuencia de resonancia, que para hallar la frecuencia de resonancia lo que se hace es que este cursor se coloca en el punto más alto y ahí nos da que la frecuencia resonante en el valor simulado es 6,16, en el teórico es 6,15. Entonces tenemos el factor de calidad, lo mismo, este divide a este y nos va a dar un valor de 85, un valor de 0,15, ¿sí? Ahí nos dio un error relativo de 85%. Ya utilizamos lo mismo, hacemos en el filtro pasabandas 3, nos da un ancho de banda de 4 kHz, nos da una frecuencia resonante de 11 kHz, una bobina de 278,52 microhenrios y un capacitor de 751,62 nanofaradios y un factor de calidad de 2,75. Reemplazamos en la tabla, hacemos el procedimiento que se hace, que es tomar este menos este dividido en este, y este menos este dividido en este y multiplicado por 100 y nos dio 0,7%. Esto se hace para todos estos valores para hallar el error relativo. Después nos vamos a simularlo en multisim y a verificar que esos datos nos hayan quedado bien. Entonces nos da una frecuencia 1 de 9,11 y una frecuencia 2 de 13,149. Está bien. Y una frecuencia resonante de 11,081 y en el teórico es de 11. Y un factor de calidad nos dio 0,03. Listo. Entonces ya después cogemos el filtro pasaaltas y el que se propuso fue un filtro pasaaltas RC, ¿sí? Entonces utilizamos esta fórmula, despejamos, colocamos los valores conocidos, despejamos pues C porque es el valor que tenemos que hallar, que no lo conocemos, y eso nos da un capacitor de 1,74 microfaradios. Entonces nos vamos a multisim, colocamos el circuito, diseñamos el circuito y efectivamente nos da una frecuencia de corte de 13,149, también nos da bien. Ya después representamos todo el circuito, todo el circuito, el pasabanda, pasabajas, los tres pasabandas y el pasaltas en multisim, y eso nos va a quedar de la siguiente forma, así de esta forma. Ahí tenemos que verificar una por una a ver si nos da los valores, y efectivamente sí nos dio. Muchas gracias, espero me hayan entendido. Gracias.